programa especial conociendo y aprendiendo sobre los generales de Dios. Hoy estamos agradecidos de nuestro Señor, le damos la gloria, la honra a nuestro Dios porque Él es el único que se la merece. Hoy Dios nos regaló un día lleno de victoria, lleno de bendición, un día lleno de milagros, un día lleno de sanidades. Nos gozamos esta mañana en nuestro servicio dominical por lo que Dios estuvo haciendo en cada vida de las personas que se levantaron en fe a creerle a Dios. Desde ya, pues la invitación es que usted no sea parte de su televisor, sino que nos acompañe en todo el transcurso del programa para que pueda gozarse y compartir con nosotros de la palabra de nuestro Dios. Así también le invitamos que envíe su mensaje, envíe su WhatsApp, su llamada al número que ya aparece allí en pantalla, pues si quiere enviar alguna pregunta sobre el tema que vamos a estar tratando en esta tarde, si quiere enviar alguna petición de oración por finanzas, sanidades, alguna oración que esté allí, que usted quiera que en minutos pues vamos a estar clamando, puede enviar su petición y vamos a estar orando por esas peticiones. Si quiere enviar algún saludo, si quiere reportar sintonía, porque también para nosotros es muy importante, sabemos que hay muchas personas que nos ven y muchas veces no nos escriben o muchas veces se deciden a escribirnos ya al finalizar el programa y no podemos leer sus mensajes. Así que la invitación es que desde ya usted tome su celular y envíe su saludo, su petición o su cumpleaños, porque si hay cumpleañeros allí en casa o cerca, pues usted puede enviar también, hay esa posibilidad de que usted envíe sus felicitaciones, de que usted declare una palabra de bendición para esa persona que comienza un nuevo año, ese chico o esa chica. Ya también está la posibilidad de que usted envíe su petición, sus felicitaciones. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Génesis. ¿Cómo está pasando este domingo? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le está yendo en su empresa? Creciendo cada día, gracias al Señor. Y el Señor va extendiendo el territorio. Amén. Para que coloque sucursales en otro lugar. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Bendiciones a todos los amables televidentes que hoy pues tenemos la bendición de llegar hasta sus hogares, de poder compartir el consejo de Dios, la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos que esté pasando un domingo de victoria, un domingo de éxito allí en su familia, descansándose allí con su familia y preparándose, por supuesto, para la faena del día de mañana. Empieza esa semana que la declaramos de éxito, de bendición. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Es una bendición. Saludos a todos los amables cumpleañeros, los que cumplieron año en el transcurso de esta semana que terminó y quizás mañana o pasado mañana estén cumpliendo años. Creo que una de sus hermanas cumplió años. El martes. El martes. Oh, ¿se puede saber cuántos? 18. ¡Wow! 18. ¡Qué tremendo! Es Maikeli. Maikeli. Esa chica guapa, si nos está sintonizando, felicitaciones por sus 18 primaveras, que papá te siga dando la victoria, que cada año sea de éxito, que puedas disfrutar de las bendiciones del Todopoderoso, que los sueños, los anhelos, los deseos de tu corazón se hagan realidad, que Dios colme tus manos de toda bendición y que la disfrutes con sus seres amados. Y de igual manera para todos los cumpleañeros y las cumpleañeras de la congregación que cumplieron años en esta semana que pasó o en esta que está empezando en el día de hoy, y para los amables televidentes que están cumpliendo años, mil felicitaciones. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, me les prospere en todo lo que emprendan. Queremos hacer llegar nuestra palabra de condolencia a la familia Medina. Creo que a la familia Medina, uno de los abuelos partió, entonces están allí pues pasando por ese momento difícil. Nuestra palabra de condolencia para cada uno de ellos, que el Señor les fortalezca, les consuele, les sostenga
y que puedan después de todo esto pues seguir adelante sabiendo que la vida continúa. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. Estaba analizando, Génesis, que Dios nos sigue sorprendiendo domingo a domingo con los milagros, las cosas tremendas que Dios está haciendo en la congregación. Me gozaba en esta mañana aquella hermana que tenía quiste y ella fue pasando cada domingo y me llama la atención que cada domingo, eso fue por varios domingos consecutivos, cada domingo iban rebajando, iban colocándose pequeños hasta que el día de hoy desaparecieron por completo. Amén. Eso quiere decir que en la perseverancia, eso quiere decir que una persona verdaderamente al perseverar, Dios le honra. Amén. Y muchas personas de repente pueden llegar a criticar a esa persona que va pasando un domingo, otro domingo, otro domingo, pero la persona que persevera es como aquella mujer que tenía flujo de sangre y que por 12 años no había podido ser sanada de ningún médico en el tiempo de Jesús. Antes dice que le iba peor, pero ella venció todos los obstáculos que se le presentaron y fue recompensada cuando llegó y tocó el manto de Jesús. Qué bendición. Y bueno, allí estábamos en esta mañana gozándonos porque aquella chica que vino al servicio, ¿cómo se le llama lo que? Andadera. Andadera. Me llamó la atención porque era desde niña y ahorita tiene como cuántos años, como unos 30, 35 años por allí, y estaba con andadera. Cuando pudo caminar sin la andadera, que más bien la levantó, me gocé al observar a Moisés. Estaba llorando, ella estaba llorando, no era para menos. Un milagro tan poderoso, tan maravilloso. Y bueno, Dios se sigue glorificando, Dios sigue obrando el resto de los milagros que nos gozamos en el día de hoy. Es una evidencia que en verdad el avivamiento está. Amén. Gloria al nombre de Jesús. También las personas que vienen sin esperanza, que vienen sin fuerzas, que vienen desorientados, nos gozamos como allí, al tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, sus rostros cambian, sus vidas cambian, sus familias cambian, sus circunstancias cambian. Qué tremendo es lo que Dios hace. Y bueno, en el día de hoy, uno de los milagros que me impactó en el día de hoy, aquella chica, aquella jovencita, ella tenía 14 días en la UCI, 14 días, y no daban esperanza, los médicos no daban esperanza, pero esa familia se aferró a creer en Cristo Jesús, que Él podía hacer el milagro. Creo que oyeron, sintonizaron el canal y nosotros oramos aquí. Creo que oramos en unas dos o tres oportunidades por esa chica que estaba en UCI. Y bueno, hoy ya no estaba en la UCI, no estaba en el seguro, no estaba en el hospital, no estaba en una clínica. Hoy estaba caminando, vino caminando, ya no necesita que nadie le ayude para estar caminando, vino con su familia y estaba allí testificando de las maravillas del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nos gustaría allí con el máster, si tenemos algunos testimonios disponibles para el día de hoy, qué bendición. Entonces, el técnico de guardia nos dice que para hoy no puede ser posible, pero quizás para el día jueves tengamos algunos testimonios ya editados, ya que eso lleva tiempo. Pero nos vamos a seguir gozando. Con todo esto, lo que queremos decirle, amado televidente, es que envíanos hoy su petición de oración. Envíanos hoy
su reporte de sintonía, desde donde nos está sintonizando. Envíanos hoy quizás su pregunta que tenga por allí, y si nos da el tiempo, pues contestamos esa pregunta. Pero nuestro propósito es dedicar estos minutos, estas 2 horas, normalmente los días domingos y los días jueves, para dedicárselas a los amables televidentes, para bendecirles, para motivarles, para decirles que hay esperanza, para decirles que no todo está perdido, amén, para decirles que de los momentos más difíciles, más críticos, es donde han salido las victorias más gigantes, es donde Dios se ha glorificado, porque allí donde todos los recursos del hombre ya no funcionan, no sirven, se acabaron, es donde Dios dice: ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Así que actívense desde ya, envíanos su petición, envíanos el reporte de sintonía, dónde nos está sintonizando. Eso para nosotros es muy importante. Bendito el nombre de Jesús. Sabemos que a través de internet estamos llegando a muchos lugares. Creo que es Facebook, ¿verdad? Estamos a través de Facebook. Estamos llegando a otras naciones. Nos están sintonizando y nos están reportando sintonía de otras naciones, de muchos estados de Venezuela. Y bueno, eso nos motiva, eso nos alienta para seguir adelante. Bendito el nombre de Jesús. Creo que tenemos que ir a una primera pausa, así ¿verdad? Es. Vamos a una pausa comercial, a nuestra primera pausa comercial, pero usted no sea parte de su televisor, que en minutos regresamos. Amigo, no sufras más, no mires más ese mundo, porque Él le paga bien mal a todo aquel que bien le sirve. Él le ofrece cosas muy buenas a tus ojos, pero todo es pasajero. Tú vives muy triste y a veces llorando. Es que ese mundo malo daño te está causando. Es que ese mundo malo daño te está causando. Él quiere destruirte y acabar tu vida, haciéndote pensar que ya no tienes salida. Él quiere destruirte y acabar tu vida, haciéndote pensar que ya no tienes salida. Jesús te quiere salvar, Él quiere salvar tu alma. Su vida dio allá en la cruz por todos
los pecadores, y todo aquel que crea en él tendrá la vida eterna. Te puedo decir que no hay otro nombre bajo el cielo en que pueda ser salvo. Debes de arrepentirte, deja ese mundo malo. Jesús te ofrece vida y la da en abundancia. Debes de arrepentirte, deja ese mundo malo. Jesús te ofrece vida y la da en abundancia. Gracias por mantenerse en sintonía en esta hermosa tarde que Dios nos permite una vez más llegar hasta su vida. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en la carta Primera de Juan. Si usted tiene su Biblia allí, puede ubicarla. En Primera de Juan, capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Amén, amén. Esa es la versión lenguaje actual. Y vamos a oír la lectura en la Reina Valera también. Esa misma lectura, pero en la Reina Valera. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria Amén. Qué poderosa palabra tenemos en esta tarde para compartir con los amables televidentes en este su programa, conociendo a los generales, a los héroes de Dios y aprendiendo de ellos. Y estábamos mencionando ya en el programa anterior que seguimos la secuencia de este general de Dios llamado Juan el Teólogo. Y ya hablamos un poco acerca de el Evangelio de Juan y ahora estamos en su primera carta que él escribe esto es una carta general para todas las
vigente de todos los tiempos. Y es algo maravilloso. ¿Tienes algún comentario sobre esta lectura en esta tarde? Amén, pastor. Hay algo muy importante y es que dice, Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros tenemos esa posibilidad. Dios no nos está diciendo vayan y pequen, sino si alguno peca, ¿verdad? Tenemos un abogado delante del Padre y es Jesús quien perdona nuestros pecados, pero no por eso significa que nosotros vamos a estar pecando una y otra vez. Como una vez alguien dijo, si pecamos una vez y pedimos perdón, Dios nos perdona, pero ya una segunda, una tercera, ya no es como quien dice, no pecamos por error, sino que ya lo tomamos como costumbre. Una vez tuve la oportunidad de ver una película y eso impactó tanto mi vida, era algo así como la persona representando como a Satanás, y estaba una persona y estaba a punto de pecar, y él estaba entre si pecaba o no pecaba, y Satanás le dice peca y después piden perdón, así son ustedes. Y yo decía, wow, qué impresionante esa palabra, porque el que Dios nos perdone no nos está dando libertad para que nosotros podamos pecar y pecar y pecar una y otra vez. Tenemos un abogado que fue Jesús, como lo dice la palabra. Jesús se ofreció voluntariamente a morir, un hombre sin pecados, sin manchas, se ofreció a morir por usted y por mí, por hacer esa conexión entre el ser humano y Dios. Más adelante dice que nosotros como seres humanos, si decimos que conocemos a Dios, pero no le obedecemos, la Biblia nos está nombrando como mentirosos. Hay muchas personas que tienden a decir, yo le sirvo a Dios, pero a mi manera, o yo soy hijo de Dios, pero yo vivo la vida como yo la quiero vivir. Y qué poderosa esta palabra que Dios nos trae en esta tarde, y es que dice, si tú afirmas que conoces a Dios, debes vivir como Jesús vivió. Y es tan tremendo porque si vemos toda la historia, todo el trayecto de Jesús en la tierra, todo su ministerio terrenal, vemos que Jesús no pecó. Y si afirmamos que que somos amigos de Dios o que somos hijos de Dios, la Biblia nos dice que debemos andar como Él anduvo, o debemos vivir como Jesús vivió. Sí, es tremenda esa palabra, muy poderosa. Estoy recordando ahora que esto nos lleva, por supuesto, hay un amplio conocimiento de lo que está mencionando, de lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, sobre el pecado. Y es que muchas personas ignoran en verdad las implicaciones del pecado y cómo es que se manifiesta, porque el pecado, en el pecado tenemos tres cosas muy importantes allí. Número uno, el pecado, lo que llamamos el pecado original. Con ese pecado, ya lo hemos mencionado en otros programas, en otras oportunidades, es ese pecado con el cual nacemos todos los seres humanos. O sea, un niño nace sin ni siquiera hablar, sin hacer nada, pero ya por venir de una raza caída, ya trae un germen, una contaminación de pecado. Es tremendo eso. Entonces hay un pecado que se le llama el pecado original. Lo dice la Biblia en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la persona tiene que entender eso. La otra parte que tiene todo ser humano tiene que entender es que hay pecado voluntario y hay pecado incidental. El pecado incidental es ese tipo de pecado que la persona no lo planifica, no está planificando cometer ese pecado. Ejemplo, una persona sale a la calle en su carro y en la vía se le atraviesa otro carro. Él no planificó eso, no salió diciendo yo voy a chocar hoy
o yo voy a pasar hoy un mal rato, nada de eso. Él va o ella va pensando que todo va a salir bien, pero a alguien se le atraviesa, si lo choca, bueno, eso es tremendo, los pensamientos, las palabras, lo que la persona siente porque le chocaron su carrito. Y a eso le llamamos pecado incidental, no voluntario. Ahora, un pecado voluntario es cuando, por lo menos, una persona que se ha dedicado a robar, en la noche, según dice la palabra de Dios, planifican para el otro día ejecutar lo que planificaron en la noche. Ejemplo, una persona puede decir, bueno, voy a meterme en tal casa a tal hora, que de las 12 a las 3 de la tarde, que es una hora muerta. ¿A cuántas personas no han robado ahí en ese trayecto de horas? Porque las personas anteriormente, no sé hasta ahora, pero casi todos en casa, unos estaban durmiendo la siesta y otros están mirando las novelas y todo eso. La persona está distraída. Entonces llegan los amigos de lo ajeno que han planificado y entonces se llevan lo que esa persona tiene, lo llevan el carro, le llevan los corotos. Entonces a eso se le llama pecado voluntario, porque la persona voluntariamente está pecando. O la persona que de alguna manera, si es la mujer o el hombre, consigue el número del celular de otra persona del sexo opuesto y empieza a escribirle mensajes con el propósito de seducir a esa otra persona. Ese es un pecado voluntario porque lo hace voluntariamente, intencionalmente. Entonces, hay que entender varias cosas. Número uno, del pecado original, Dios nos perdona. La Biblia dice en lo que estábamos leyendo hace 8 días, 1 de Juan 1:9, sí confesamos nuestros pecados. La importancia de enseñarle a los niños, a los pequeñitos desde el comienzo que tienen que tomar una decisión. Hay niños que ya a los 3, 4 años, a esa corta edad, ya están confesando los pecados, están pidiéndole al Padre Celestial que les perdone los pecados. Y ellos no han hecho mayor cosa, pero ya tienen un conocimiento que vienen de una raza caída, que venimos de la descendencia de Adán y de Eva, y entonces ellos están haciendo ya su confesión, y Dios perdona esos pecados. Igualmente el pecado que no es planificado, el pecado involuntario, también lo perdona Dios. El que no perdona a Dios en verdad es el pecado voluntario, porque dice el libro de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos debe morir. Y luego sigue diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Entonces, es tremenda, es poderosa esta palabra, porque por una parte, Juan nos dice que es como decir que la Biblia se escribió para que el ser humano no peque, para que no peque, porque cuando coloca el Espíritu Santo a Jesús como ejemplo, porque él dice, si alguno dice que conoce a Dios, que ama a Dios, debe vivir como vivió Jesús, sin pecado, porque Jesús vivió en un cuerpo igual que el nuestro. Amén. De carne y hueso. Algunas personas creen que Jesús no comía, no bebía, no dormía, no se cansaba, que era diferente a los demás seres humanos. No. La Biblia dice que en una oportunidad Jesús iba con sus discípulos y cansado del camino,
se sentó allí a descansar. Y mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida, Jesús se cansó porque Jesús fue humano. Jesús desayunaba todos los días, almorzaba todos los días, cenaba todos los días, merendaba también. Jesús se bañaba, Jesús se cortaba el pelo también. Claro, ese corte de pelo allí sin afectar lo que tenía que ver con los nazareos, porque la Biblia dice que Jesucristo era, por ser de Nazaret, también entraba allí en la parte de ese pacto, de ese voto del nazareato. Pero Jesús, un hombre de carne y hueso, entonces él estando en ese cuerpo de carne y hueso, no pecó. Nosotros estamos en un cuerpo igual que el que tenía Jesús. Y entonces eso quiere decir que si Jesús tuvo el poder para no pecar, Él nos da el poder para que nosotros no estemos pecando. Entonces Juan dice, estas cosas os escribo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, pecado incidental, no que está planificando, no que está maquinando, no que está buscando cómo hacer, porque esta mañana estábamos hablando en el tema que yo considero que era muy bueno, pero el tiempo nos llevaba a millón y nosotros entendemos todo eso y bueno, estamos tratando de posiblemente alargar el tiempo un poco para que nos dé chance de orar para que Dios siga obrando milagros, sanidades, liberaciones, bautismo del Espíritu Santo, Amén. Más gloria pero Dios. necesitamos más tiempo. Y una de las cosas que estábamos analizando allí en cuanto a los pecados, que al diablo, en verdad, el diablo insiste, se las arregla para engañar a los seres humanos para que pequen. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene, ejemplo, al diablo le conviene que una persona cometa pecados morales, porque el diablo sabe que cuando una persona comete un pecado moral, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese homosexualismo, llámese lesbianismo, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese insinuación o exhibición o el pecado como le queramos llamar, el diablo sabe que esos pecados provocan la ira de Dios, que esos pecados traen el juicio de Dios sobre la persona, sobre la familia, sobre una congregación, sobre un estado, sobre una nación. Eso es una realidad. Y por eso el diablo trabaja tanto y hace esfuerzos para que las personas pequen, porque el diablo sabe que si los hombres y las mujeres pecan, Dios los va a castigar, Dios los va a juzgar, la ira de Dios va a venir sobre ellos por los pecados. Pero hay mucha gente que no entiende eso. Mucha gente que cuando nos oye hablar de no fornicar, de no adulterar, entonces ellos dicen, esos evangélicos que se empeñan es allí, que la persona no comete esos pecados, pero ellos creen que es un capricho nuestro. No, pero eso está allí en la Biblia. Entonces lo que Juan dice es que no pequemos, que no pequemos. Encontramos allí, estamos analizando en la Biblia, que en el Antiguo Testamento por fornicar, cometer ese pecado de fornicación, que es la relación sexual entre un hombre y una mujer sin haberse casado, dos personas que están solteras, pero que tienen intimidad sexual sin haberse casado, dice que en el Antiguo Testamento murieron 23,000 en un solo día por ese pecado. Eso está allí en el libro de Números, en el capítulo, creo que es el capítulo 25 de Números. Eso está allí. Entonces el diablo sabe que cuando la persona comete esos pecados morales le desagradan a Dios y por eso viene el juicio de Dios, la ira de Dios, y la persona es contaminada en su espíritu, en su alma, en su cuerpo físico por esos pecados. Entonces el diablo, sabiendo todo eso, hay una insistencia, hay un engaño del enemigo, una presión, llamémosle así,
del diablo, de los demonios sobre la persona para que cometan esos pecados, porque esos pecados significan la destrucción, significa la ruina, significa el fracaso para el ser humano. Por ese motivo creo que es que Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, nos dice: hijitos, les estoy escribiendo esto para que no pequen. Esa es la norma: no pecar, no pecar, no pecar. Y luego dice: pero, si alguno hubiere pecado, repito, pecado incidental, no voluntario, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces empezamos en los caminos del Señor de cero y Dios nos va perfeccionando, pero la persona tiene que tomar una decisión clara de no pecar, porque ¿cómo puede una persona, por lo menos un hombre que maltrata a su esposa, acepta a Cristo, dice que conoce a Dios, pero sigue maltratando a su esposa, la sigue golpeando, le sigue siendo infiel? ¿Cómo puede esa persona aseverar que él conoce a Dios y que ama a Dios si su conducta, su mala conducta no ha cambiado? Tiene que cambiar. Entonces tenemos que ver a Jesús, cómo vivió Jesús. Si vemos cómo vivió Jesús mayormente en los evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, si los leemos detenidamente una y otra vez, entonces nos vamos a dar cuenta cómo vivió Jesús, y entonces podemos nosotros empezar a vivir como vivió Jesús, y eso nos garantiza que amamos a Dios y que conocemos a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hay otras cosas allí que vamos a mencionar, pero por supuesto al regreso de la pausa comercial. Claro que sí. Bueno, seguimos aprendiendo sobre este general de Dios, y es algo muy importante, porque a veces vemos, ¿verdad?, que el pecado puede ser algo insignificante, pero estamos aprendiendo que para Dios tiene mucho peso y es de gran importancia. Así que si quieres seguir allí aprendiendo sobre lo que Dios trae en esta tarde, no sea parte de su televisor. Ya regresamos. Voy a seguirte, voy a seguirte, Jesús, todos los días de mi vida. Voy a servirte, y aunque transcurran los años, seguiré anunciando tu santo nombre. Y aunque transcurran los años, seguiré anunciando tu santo nombre. Siempre voy a seguirte, en medio de la alegría, la tristeza, la prueba y el dolor. Sé que en el camino hay espinos, donde caminan los santos con mucha dificultad. Señor, y si la muerte me sorprende, me halle sirviéndote de corazón. Hoy por su iglesia, que mi vida entera esté en consagración. Y si vienes hoy por su iglesia, que mi vida entera
entera esté en consagración. Voy a luchar por mi salvación, así tenga que de rodillas llegar. Y aunque mi herida sangre en la lucha, yo siempre en tu camino he de avanzar. Y aunque transcurran los años, seguiré anunciando tu santo nombre. Siempre voy a seguirte en medio de la alegría, la tristeza, la prueba y el dolor. Sé que en el camino hay espinos donde caminan los santos con mucha dificultad. Señor, y si la muerte me sorprende, me halles sirviéndote de corazón. Y si vienes hoy por su iglesia, que mi vida entera esté en consagración. Y si vienes hoy por su iglesia, que mi vida entera esté en consagración. Gracias por mantenerse en sintonía desde ya. Agradecemos a todas las personas que nos han estado escribiendo, que han estado enviando su petición de oración, sus saludos, sus felicitaciones. La motivación es para que usted continúe enviando su mensaje y en minutos pues vamos a estarlos leyendo. Por acá nos han llegado algunas peticiones. Dice: buenas tardes, Dios les bendiga, para felicitar a Albert Marchán, que estuvo de cumpleaños el día viernes, de parte de sus padres Livia y Pedro. Full sintonía. En unos minutos vamos a colocar por allí el cumpleaños para que todos esos cumpleañeros de esta semana pues disfruten. Amén. Dice por acá: buenas tardes, estoy en sintonía. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret a esa congregación que Dios le dio al pastor Antonio Tolosa, y lo bendigo a él también. Mi nombre es Iris López, vivo en Jacinto Lara. Gracias. Por acá dice: oración de sanidad para mi mamá Rita Colmenares. Su problema es del riñón y de las arterias. Minutos vamos a estar orando por Rita. Amén. Tremendo el milagro que Dios hizo hoy. Había una mujer, bueno, esos testimonios los vamos a ver porque eso es tremendo. Había una mujer que se le reventaban las arterias, las venas, y estaba allí, wow, el sufrimiento, el dolor, y es tremendo lo que Dios hizo hoy, como Dios operó, como Dios hizo el milagro allí, y esperamos que esa chica pues disfrute de aquí en adelante de esa bendición, juntamente con su familia. Bendito el nombre de Jesús. Qué tremendo. Bien, la palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 2, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso quiere decir que allí entra usted, amado amigo, amada amiga, que sus pecados
pueden ser perdonados. El pecado que traemos de allá de nuestros antepasados y pecados incidentales, pecados que no estamos planificando cometerlos, sino que en un momento incidental pues ocurrió algo y Dios es fiel y justo. Pero nos gozamos cuando vemos que la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la propiciación, o sea, es nuestro abogado. El versículo 1 dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir que Jesucristo, como Él pagó un precio muy alto, muy elevado por nuestra salvación, porque el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces quiere decir que fuimos rescatados. Amado amigo, alguien pagó un precio muy elevado para que usted no se pierda, para que usted no vaya a la condenación eterna, para que usted empiece a disfrutar de una vida de victoria, de bendición aquí en la tierra, y luego nos vamos para el cielo por la eternidad. Pero eso lo conseguimos aquí en la palabra de nuestro Dios, leyendo la Biblia y obedeciéndola. Entonces, estábamos hablando en el segmento anterior que aquí la norma es no pecar, no pecar. Y si alguno peca, si alguno de nosotros pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por algún motivo cometemos un pecado, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción, lo que Dios nos dice es rápidamente, ahí mismo, sin perder tiempo, ir al Padre en el nombre de Jesús y de una vez reconciliarse. Padre, perdóname este pecado que he cometido, no estaba pensando cometerlo, pero fue algo que se me presentó, pero te pido que me perdone, que la sangre de Cristo me limpie. Se vuelve a restaurar la comunicación con nuestro Padre Celestial, porque el pecado lo que causa es un circuito en la comunicación del ser humano con el Creador. Bendito el nombre de Jesús. Entonces tenemos esa bendición. Y la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La palabra conocer y la palabra guardar y la palabra mandamiento son importantes de entender. Estamos hablando de conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Conocerle. Y estamos hablando de guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, cuando tenemos este lenguaje aquí de guardar, no es cuando agarramos algo en casa y lo guardamos por allí y ya no nos acordamos más de eso. No se trata de eso. Cuando la Biblia habla de guardar los mandamientos, significa de ponerlos por obra. Que por lo menos, un ejemplo, cuando la Biblia dice, no dirás falso testimonio, entonces ese es un mandamiento. Por lo menos cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos, tengan largura de días aquí en la tierra. Ese es un mandamiento. Por lo menos Mateo capítulo 28, cuando dice, por tanto, id. Ese es un mandamiento, una orden, un imperativo. Por tanto, id y predicar el evangelio, hacer discípulos. Ok. Y cosas así por el estilo, como no adulterarás, ese es un mandamiento. No robarás, ese es otro mandamiento. No, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, esos son mandamientos. Orar en todo tiempo, ese es un mandamiento. Escudriñar las escrituras, ese es un mandamiento. No faltarle al respeto a las demás personas, ese es un mandamiento. O sea, hay una cantidad no pequeña de mandamientos en la palabra de nuestro Dios, que lo que nos está diciendo este versículo es que si nosotros le conocemos, entonces vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué?
Porque los mandamientos de Dios son los que nos libran de pecar, de hacer lo malo. Ejemplo, si alguien te dice, Tennessee, te dice, no te vayas por ese camino porque en ese camino siempre hay gente malvada que atracan a las personas. Pero usted dice, no, yo me voy por ahí y yo me las arreglo. Entonces cuando está del otro lado, está golpeada, le quitaron todo lo que llevaba. Entonces luego le están diciendo, yo te lo dije. Igual pasa, Dios nos da un mandamiento para que nosotros seamos liberados, para que no caigamos en esclavitud, para que no caigamos en la derrota. Entonces Dios sabe todas las cosas y cuando nos da un mandamiento es, no te vayas por ahí, apártate de ese lugar porque es peligroso. Pero entonces la gente sigue por allí y entonces se lleva su golpiza, la gente cae en la derrota, en la desgracia, y entonces es como que después que pasó eso, es como que Dios le dice, yo te lo dije, ahí está mi mandamiento, yo te lo advertí. Es como aquel hombre que dice la Biblia que descendió de Jerusalén. Cuando dice que descendió de Jerusalén, es que salió de la protección del perímetro que le garantizaba la seguridad. O sea, salió fuera de esa protección. Y dice que cuando salió de esa protección, descendió. Dice que fue sorprendido por ladrones, los cuales le robaron y le golpearon dejándole medio muerto. Eso es lo que le pasa a la persona cuando no toma en cuenta los mandamientos de Dios, las advertencias de Dios, el consejo de Dios. Entonces viene un problema serio. Eso es como el problema cultural que tenemos ahorita creo que en toda América Latina, pero hablemos de Venezuela. El problema cultural ahora en Venezuela, las jovencitas están saliendo embarazadas antes de los 18 años. ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra y a través de la investigación que hacen los hombres y mujeres que Dios les ha dado esa inteligencia para lo que tiene que ver con las investigaciones científicas de la medicina? Descubren que si una mujer sale embarazada antes de los 18 años, la mujer va a tener problemas con su salud, con su cuerpo, y el bebé o la bebé que nacen van a tener problemas, ¿Por qué es esa situación así? Porque la mujer, el aparato reproductor de la mujer se termina de madurar, por llamémosle así, de estar apto ya para tener familia, para tener hijos sanos, saludables, es a partir de los 18 años. Entonces allí todo sale bien. Entonces son cosas así, es como los padres que tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Todo padre, toda madre deben de saber que de 1 a 5 años, en una forma muy especial, se está formando el carácter de su hijo o de su hija. Y yo debería de cobrarte por esto, Denise, porque es una información que te estoy dando y esto es para cuando tenga... ¿Cuántos muchachos es que va a tener? Media docena. Oh, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero el padre y la madre tienen que saber que de 1 o quizás antes, sí, mucho antes de tener 1 año, eso implica que desde que está el niño o la niña en el vientre de la madre, yo recuerdo con los muchachos que papá nos regaló en el matrimonio allí, con mi esposa, ella estaba embarazada y desde que estaba embarazada, allí estaba yo colocándole las manos en su vientre y estábamos orando y estábamos hablándole a los chicos y estábamos cantando canciones con ellos, aunque no habían nacido todavía, pero sí notamos y sí uno puede percibir que el niño allí, él da esos signos de que sí está entendiendo y que sí sabe lo que está pasando porque se mueve, hace movimientos como confirmando que
que entiende y no ha nacido. Bueno, entonces hay que entender eso porque es muy importante que de 1 a 5 años se está formando el carácter de ese nuevo ser en una forma muy especial. Luego hay otra formación de los 5 años a los 7 años, otra parte de formar el carácter, y luego hasta los 12 años. Entonces, la persona tiene que entender eso, no solamente que la mujer tiene que esperar hasta los 18 años para tener los muchachos, sino que el muchacho, la muchacha, desde que está en el vientre, entonces de allí empieza una formación del carácter de ese nuevo hombre y de esa nueva mujer. Entonces, es todo esto lo que nos está hablando la Biblia, los mandamientos, lo que el hombre tiene que saber, lo que la mujer tiene que saber, tiene que aprender, para que todo le salga bien, porque Dios quiere lo mejor para todos los seres humanos. Dios no quiere que una familia tengan los hijos que son mongoloides o que son rebeldes o que son desobedientes o nada por el estilo. Dios quiere familias saludables, familias sanas, familias victoriosas, familias que viven vidas felices. Bendito el nombre de Jesús. Y yo lanzo ahora una palabra para todos los amables televidentes. Bendito el nombre de Jesús, que hasta el día de hoy quizás habían vivido vidas que les traía pena, les traía dificultades, les traía vergüenza. Yo declaro en esta tarde, en el nombre de Jesús, de acuerdo al versículo 2 de este pasaje de la Biblia, que todo lo que estaba dañando tu vida, tu familia, es revertido en el nombre de Jesús. Que empiezan días de victoria para tu familia, que empiezan días de bendición para tu vida. Yo declaro en esta tarde, en este momento, que toda enfermedad, que toda plaga, toda pestilencia, toda obra de las tinieblas que estaba oscureciendo su familia, que estaba oscureciendo allí el ambiente en su familia, se quebranta en el nombre de Jesús. Declaro que hay una luz que empieza a brillar en su familia, en su vida, en sus negocios, en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en cada familia del estado Lara, en cada familia de Venezuela, en el nombre de Jesús. Yo declaro especialmente que los amables televidentes hoy domingo son bendecidos, son prosperados, salen de la miseria, salen de la enfermedad, salen de la ruina, salen de la escasez, de la confusión, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Tenemos una presencia de nuestro Dios en esta tarde, en este lugar maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Corre a tu teléfono, envíanos tu petición, porque dentro de algunos momentos vamos a estar orando por todas las peticiones. Corre a tu teléfono, aleluya, no te detengas, envía tu petición. Hoy es un día de milagros, un día de sanidad, es un día de liberación, un día en que los cielos están abiertos para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar. Bendito el nombre de Jesús, maravilloso es nuestro Dios. Creo que tenemos que ir a una nueva pausa. De aquella chica que estuvo en la UCI, que Dios levantó, que Dios sacó de ese lugar. Ya regresamos. Soy el padre Luisana Martínez. Bueno, ya estuvo en el seguro con un problema de una infección, pues lo que llaman en el seguro sexo urinario, pues. Y pues la llevamos y estuvo en piso, en maternidad, pues. Y bueno, según los doctores, se complicó por muy avanzada la infección, pues le tomó casi toda... Voy a seguirte, voy a
a seguirte, Jesús, todos los días de mi vida. Voy a servirte, y aunque transcurran los años, seguiré anunciando tu santo nombre. Y aunque transcurran los años, seguiré anunciando tu santo nombre. Siempre voy a seguirte en medio de la alegría, la tristeza, la prueba y el dolor. Sé que en el camino hay espinos donde caminan los santos con mucha dificultad. Señor, y si la muerte me sorprende, me halles sirviéndote de corazón. Y si vienes hoy por su iglesia, que mi vida entera esté en consagración. Y si vienes hoy por su iglesia, que mi vida entera esté en consagración. Un problema de una infección, pues lo que llaman en el seguro sexo urinario, pues. Y pues la llevamos y estuvo en piso, en maternidad, pues. Y bueno, según los doctores, se complicó por muy avanzada la infección, pues le tomó casi todos los órganos del cuerpo y bueno, entró a la UCI. Ahí duró 14 días, en lo cual, pidiéndole bastante a nuestro Señor, nos concedió el milagro, pues, de devolvernos, pues, después de estar ahí 14 días, pues, a los 9 días empezó a reaccionar y bueno, aquí la tenemos. Estamos aquí esta mañana agradeciéndole a Dios, primeramente, y todos ustedes, porque estuvieron en esos momentos con nosotros, ayudándonos desde aquí, y estamos muy agradecidos, de verdad, y dándole las gracias a Dios, y vamos a servirle. Amén. Eso fue la promesa que nosotros hicimos, de servirle a Dios, agradecerle. Y de hecho, ya o sea, doblemente, pues, porque yo también pasé por ese caso hace 16 años, cuando ella tenía apenas 3 meses de nacida. Yo también caí ahí porque un problema de un impacto de bala, y pues también estuve grave igualmente que ella, y Dios me sacó de ahí, pues ya prácticamente es un segundo milagro en mi vida, en mi familia, y bueno, sí hay que creer bastante en Dios, porque sí. Ahora sí estamos firmes, vamos a servirle a Dios, y bueno, y de verdad nos encanta el ambiente, todo es muy bonito, muy alegría, de verdad que nos sentimos bien. Aleluya. Somos Qué una parte tremendo. más de ustedes, pues, y de nuestro Señor. Ya va. ...14 días en la UCI. Sin Los esperanza. doctores no daban Nada. esperanza. Decían que no sabían si el otro día ya amanecía.
porque ella estaba muy complicada, pues estaba muy grave. Me comentan que estaban sintonizando o que sintonizan el programa por LGD, por la televisión. Y por allí oramos continuamente en cada programa de los programas de aquí de la congregación, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, estamos orando por los enfermos. Eso nos motiva para seguir orando en cada programa por los amigos, por las amigas, por los hermanos que están en los hospitales, en los hogares, en las clínicas, en los seguros, porque Dios obra. Después de 14 días en la UCI, cuando no daban esperanza, aquí está una chica de pie, ya saludable. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. Eso merece un fuerte aplauso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno. Tenemos una familia dispuesta a servirle al Señor en agradecimiento, porque lo que viene es aún mayor. Las bendiciones de Dios, ese es solamente el comienzo. Y ya lo que Dios empezó, si hay algo todavía por allí por perfeccionar, Él lo va a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Bien, pueden sentarse. Gloria. Bien, estamos de regreso con su programa Conociendo los Generales de Dios y Aprendiendo de ellos. Amén. Y verdaderamente este hombre, el apóstol Juan, el teólogo, tremendo general de Dios. Lo echaron en una caldera hirviendo con aceite para que se muriera y el hombre no murió, el aceite no le hizo nada. Estaba hirviendo, cuenta la historia. En una oportunidad este hombre conocía a Dios de tal manera que dice que iba entrando en un edificio y allí habían unos hombres, una persona que él conocía que eran muy malvados, y él dijo: salgamos de aquí antes de que el edificio se caiga por la maldad de ellos. O sea, lo que él estaba tratando de explicar allí es que donde hay gente mala, perversa, en cualquier momento puede caer el juicio de Dios. En cualquier momento le puede caer la ira de Dios. Es tremendo. Me gustaría que nos ayudara con unos versículos allí en el capítulo 2, versículo 7 en adelante, quizás hasta el versículo 11. Dice: hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo, que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios le dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, y ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la luz brillante de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Tremendo. Y esa misma escritura en esta Biblia Reina Valera, vamos a oírle. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo. Tremendo es este poderoso pasaje de la palabra de Dios. Y seguro que tiene un comentario. Gloria a Dios. Bien, la palabra de nuestro Dios aquí, este general, este hombre de Dios, nos está hablando sobre la luz y la oscuridad. Está refiriéndose a que Jesús es la luz y es por el medio del cual toda tiniebla tiene que huir, toda tiniebla tiene que disiparse. Está refiriéndose a un nuevo mandamiento. Dice el apóstol que este mandamiento que Él nos envía, que Él nos dice, es que amemos a nuestro prójimo. Y una de las cosas que refiere allí la Biblia es que dice que si una persona afirma estar en la luz, pero aborrece, es decir, odia o tiene rencor en su corazón o tiene envidia en su corazón, como lo dice anteriormente, está mintiendo también, es mentira, porque está en tinieblas. Dice la Biblia que esas tinieblas han cegado sus ojos, porque a mí me gusta porque el salmista habla de que él se refiere a gozarse en la casa del Señor, a que eso es algo importante, venir a la iglesia y gozarse con los que se gozan, con los que adoran al Padre. Muchas personas quizás vienen a la congregación por cumplir o no se sienten muy agradados porque tienen algo en contra de algún hermano o de alguna hermana. Si ese es el caso, la Biblia dice que estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque es Satanás quien ha dañado su corazón. Una persona con rencor, aborrecer, es parte de tener rencor o tener odio hacia una persona, no puede tener esa libertad de adorar a Dios, porque quizás está adorando, ve a esa persona y le roba el gozo, le roba la paz que Dios ha depositado en su vida. Algo que es maravilloso es que David entendió que qué bueno era ir y gozarse con el Señor en la casa del Padre. Era estar los hermanos juntos, en armonía, unánime, en un solo sentir, adorando a Dios, porque allí envía bendición Jehová. Y también que lo que el Señor nos dice, que si están 2 o 3 reunidos en un lugar y pedimos algo al Padre, Él lo haría. Pero si estamos en desunión, si estamos en desacuerdo, si estamos llenos de ira o de rencor hacia algún hermano de la iglesia, hacia alguna hermana de la iglesia, pues difícilmente Dios va a poder enviar su bendición. ¿Por qué? Porque está diciendo, no está la luz, no está Jesús, sino que están las tinieblas, que es el poder de Satanás actuando sobre esa persona, un demonio de envidia, un demonio de celo, un demonio de rencor, de falta de perdón, y eso pues destruye a la persona y pues le impide que la manifestación de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios quiere hacer con esa vida, lo que Dios quiere hacer a través de esa vida también, no pueda manifestarse porque están las tinieblas. Sí, así es tremendo. Y estoy recordando, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, porque está hablando acerca del amor y del odio, de la luz y de las tinieblas. En el ministerio terrenal de Jesús era costumbre, o creo que es costumbre todavía en Israel, que cuando aparece un maestro diciendo que es un maestro de la ley, le ponen a prueba. Y la forma de ponerle a prueba es a base de preguntas. Así que a Jesús le probaron haciéndole varias preguntas. Entre esas preguntas quedó una de esas preguntas registrada en la Biblia, y a él le preguntaron, para probarle, dice, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús les dice, el primer mandamiento, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego Jesús añadió, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Jesús aclara, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, todo está allí centrado, primeramente en que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento es amar a su prójimo. Ahora, ¿cuál es el prójimo? Porque alguien le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús narra la historia que mencionamos en los segmentos anteriores, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa la ciudad de Dios, el lugar de seguridad, el lugar donde está la bendición de Dios. Pero este hombre salió de allí y descendió a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Significa lugar de tinieblas, significa lugar de oscuridad, porque allí era donde estaba aquel hombre ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba allí. La Biblia, cuando dice Bartimeo, hijo de Timeo, significa que era doblemente ciego. ¿Y vivía en dónde? En Jericó. ¿Y aquel hombre descendió a dónde? A Jericó. Y dice que en el camino le salieron los ladrones, que representan al diablo, y lo robaron y lo golpearon dejándolo como medio muerto. Entonces dice que descendió un levita y pasó de largo, descendió un sacerdote y pasó de largo, pero un samaritano que pasaba por allí dice que se detuvo y vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y por lo que dice la Biblia allí es que el hombre llevaba una cabalgadura, o sea, andaba en caballo. Él se bajó, montó al herido en la cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón puede representar la iglesia. Lo llevó allí para que terminara el hombre de recuperarse. Y luego él tenía que seguir su camino, pero llamó al dueño del mesón y le dijo, cuidádmele. Y si algo se pasa allí del presupuesto que le había dado, cárgalo a mi cuenta. Cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Este poderoso pasaje de la palabra de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Es el cuidado de Dios, es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es como Dios trata, como Dios ama al ser humano. No solamente que nos deja, que ha hecho arreglos para nuestra restauración, para nuestra sanidad, sino que a aquellos hombres y aquellas mujeres que le servimos al Señor, que le predicamos la palabra a los amigos y lo llevamos al mesón, que es la iglesia, es como que Dios nos dice, cuídenlo, atiéndanlo, que se restaure. Y si algo gastan de más, cuando yo regrese, ¿y cuándo va a regresar Jesús? Pronto. Pero es algo maravilloso. Hombres y mujeres que me están sintonizando, que nos están sintonizando en esta tarde. Y no sé por qué esto me está quebrantando tanto en mi espíritu. Pero hombres y mujeres que le están sirviendo a Dios y que de repente están pasando por momentos difíciles, que están siendo atacados, que están siendo criticados, que están siendo perseguidos. Hombres y mujeres que le están sirviendo a Dios rescatando almas, que están trabajando con esfuerzo, con dificultad en su congregación. Déjeme decirle que hay una palabra de Dios para usted en esta tarde, que cuando Él regrese, cuando Jesús regrese, y yo quiero decirte, aún antes de que Él regrese, va a venir bendición para tu vida, va a venir provisión para tu vida, va a venir provisión para tu familia. Viene provisión, vienen milagros, viene abundancia, vienen nuevos tiempos para usted que ha estado allí batallando con perseverancia, vienen nuevos tiempos. Y si eso fuera poco, Jesús nos promete que cuando Él regrese,
Él nos va a pagar. Si algo gastamos de más, amado ministro, amado hermano, usted que quizás su corazón se conmueve y de la comida que usted tiene que comprar, de eso usted saca para atender a aquel hombre, a aquella mujer que el enemigo, los ladrones le hirieron. Déjeme decirle, eso que usted está invirtiendo, eso de más que usted está colocando allí, no es en vano. Dios te lo va a recompensar. Y yo declaro como profeta del Altísimo que lo que usted está invirtiendo de demás, Dios se lo va a pagar en abundancia aquí en la tierra. Y cuando Él venga, cuando suene la trompeta, cuando Él regrese, te recompensará aún más. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé quién estaba necesitando esa palabra, pero yo sé que Dios me está dando esa palabra para muchas personas que lo necesitan en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis. Así que ánimo, sigue adelante, porque Dios conoce lo que estás haciendo por su obra. Dios conoce lo que está haciendo en la congregación, en el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, terminamos por esta tarde diciendo que amar a Dios sobre todas las cosas, amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, es el primer mandamiento. Pero amar a su prójimo, amar a nuestro prójimo, es el segundo mandamiento. ¿Cuál es nuestro prójimo? No es el que vive en la China, no es el que vive al otro lado del mundo, es su esposa, es su hijo, es su vecino, es el que vive en su comunidad, es la persona que trabaja ya en la misma empresa contigo, es la persona que estudia en la misma universidad, en el mismo liceo, en la misma escuela contigo, es la persona que se monta en la misma ruta, en el mismo autobús, es la persona que transita en las mismas calles que usted transita. Ese es tu prójimo, que usted y yo podemos hacer algo por ellos, amarles como nos amamos nosotros mismos, porque nosotros nos amamos. No hay necesidad de que la gente nos esté diciendo, por favor, ámese usted misma, sino que nosotros nos amamos, y porque nos amamos, nos comemos 2 arepas en el desayuno, nos comemos un plato de espaguetis al mediodía con caraota y con un pollo frito, o con un huevo frito, o con algo allí, y luego en la cena también comemos arroz o más arepas o empanadas. Y bueno, porque nos amamos, tratamos de vestirnos bien, porque nos amamos, entonces nos cuidamos. Entonces, debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así que si usted y yo amamos a nuestro prójimo, no nos vamos a levantar. ¿Cómo puede una mujer decir que ama a su prójimo y entonces maltrata a sus hijos, los maldice, no los atiende? ¿Cómo puede un padre decir que es buen padre, buen esposo, cuando le es infiel a su esposa, cuando deja el dinero para la comida ya en los juegos de lotería, en las cervezas, en el botiquín, cuando prefiere más a los amigos que a la familia? ¿Cómo puede esa persona decir que ama a su prójimo? Entonces, para amar a nuestro prójimo debemos empezar a amar a los que están en casa, porque ese es nuestro prójimo, y luego los que están más retirados siguen siendo nuestro prójimo y tenemos que ayudarlo. Cuando cumplimos verdaderamente estos 2 mandamientos, es que podemos decir que verdaderamente amamos a Dios y conocemos a Dios y estamos en la luz y andamos en la luz y no tenemos ningún tropiezo. Qué poderosa palabra Dios nos ha dado en el día de hoy. Tenemos que ir a una última pausa, ¿sí? Amén. Ok, entonces ya vamos a esta última pausa y luego vamos a orar por todas las peticiones que nos han llegado. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que si aún no ha enviado su petición, corre allí en estos minutos que quedan, corre, toma tu teléfono, envía tu petición, gloria al nombre de Jesús, para estar orando por ese milagro, por esa sanidad, por esa provisión, por esa liberación, gloria al nombre de Jesús. Si Dios oyó nuestra oración
y le dio la victoria a una chica que tenía 14 días en la UCI y que los doctores no daban esperanza. Bueno, creo que el milagro para usted, amable televidente, está más fácil, por decirlo así, está más a su alcance. Ya regresamos. Más hermoso que yo he encontrado es el amor que he recibido de mi Dios. Siento reposo estar a su lado, confiado estoy junto a los brazos del Señor. Gracias grande y no me ha dejado, siempre le ha dado fuerzas a mi corazón. Difícilmente pudiré dejarlo, con él voy siempre y no me afrento de mi Dios. Gracias Diosito por ser tan bueno, tu gran amor es el destino de mi ser, el gran anhelo que llevo dentro es de estar siempre junto al trono de mi Rey. Hay orgullo dentro del hombre que no tiene a mi Señor. Siempre confiado va por el mundo, no reconoce la grandeza de mi Dios. Ellos se aferran que tienen todo, que no necesitan la ayuda del Señor, sin darse cuenta de cualquier modo que lo que tienen se los ha dado mi Dios. Gracias Diosito por ser tan bueno, tu gran amor es el destino de mi ser, el gran anhelo que llevo dentro es de estar siempre junto al trono de mi Rey. Gracias Diosito por ser tan bueno, tu gran amor es el destino de mi ser, el gran anhelo que llevo dentro es de estar siempre junto al trono de mi Rey. Feliz tarde, mi nombre es Tibisay, pido de corazón que oren por mis hijos y por su salud. Pastor, me siento mal porque no sé si soy una buena madre al dejar a mis hijos con mi madre, refiriéndose a su abuela. Soy una mujer vacía, me siento sola, vivo por vivir. Soy de San Fernando de Apure y en estos momentos estoy residenciada en El Tostado. Dice, pido oración porque tengo un tumor en el seno y no consigo las quimios. Tengo fe en Dios. Soy Mayerlis Colmenares, desde La Carucieña. Bien, Mayerlis, hoy pues tuvimos un testimonio maravilloso de una mujer que tenía pues quíster allí en los senos. Pues su sanidad fue progresiva, Dios estuvo obrando en el transcurso de pues varias ministraciones. Ella pasó a la administración en fe y hoy pues desapareció lo que estaba allí en sus senos, así que la motivación y la invitación es para que nos acompañes el próximo domingo, que vengas con expectativa, creyendo
vas a recibir tu milagro. Nuestra iglesia está ubicada en el Bolívar, en la calle 1. Así que la invitación es para este domingo a partir de las 9 de la mañana. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida y vas a recibir tu sanidad. Somos la iglesia evangélica La Gracia de Dios, así que extendemos esa invitación, mujer, para ti, para tu familia, para que nos acompañes este próximo domingo. Amén. Dice, hermana, pido oración por Julio Gallardo para que Dios le molde su carácter. Él es cristiano, pero aún le falta cambiar, por eso aún no me he casado con él. Dice por acá, pido oración por mí, soy Freddy, y por mis hijos, y Letmar para salud divina. Dios les bendiga, por favor pido oración por José Isaías Falcón. Dios les bendiga, quiero decirle de parte de Dios que viene un despertar para su vida, van a ocurrir milagros, prodigios, señales. Este es el tiempo para él y su familia. Amén, amén, recibo esa palabra. Qué bendición, que Dios te siga usando. Amén. Dice, buenas tardes, quiero por favor la canción Soy Soldado de Jesús. Vamos a ver si lo tenemos por allí, si no lo complacemos en el próximo programa. Dice, pido oración por Janet Pineda Perdomo, porque está en adulterio y santería. Soy Gerson Díaz del sector 3 del barrio Bolívar. Dice, buenas tardes, Dios les bendiga, pido oración por fortaleza espiritual, es María. Pido oración por Antonia Ortiz, soy del estado Bolívar, de Ciudad Bolívar, dice por acá. Buenas tardes, pido oración por Andrea Peña, está embarazada y está en Perú sola. Quiero que oren para que ese bebé pueda nacer bien, que venga a este mundo en salud y en bienestar. Amén. Por acá dice, pido oración por mi hijo que tiene 4 años y está pasando un proceso fuerte porque su papá se fue a Colombia. Gloria a Dios. Dice por acá, Dios les bendiga, pido oración por mi hijo Alice Fernández que está privado de libertad en el penal. David Viloria, pido por conversión, libertad y protección. Amén, amén. Bien, llegó el momento de orar por las peticiones. Gracias al Señor porque Dios oye nuestra oración. Cuando clamamos a Él, Él nos responde. Amén. Y vamos a orar y voy a pedirle a todas aquellas personas que estaban quebrantadas de salud, que coloquen su mano, si lo pueden hacer, allí donde estaba la dolencia. Voy a pedirle a aquella mujer que manifiesta que viene de San Fernando, de Apure, para que coloque su mano en el corazón. Fuego del Espíritu Santo va a tocarle. Gloria al nombre de Jesús. Si le puede ser fiel al Señor, si le puede servir, si le puede abrir tu corazón, entonces tu vida está a punto de cambiar para bien, para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y nunca más será una mujer vacía, como lo menciona, nunca más será una mujer desamparada y triste, sino que te alegrarás y te gozarás y tendrás motivo para celebrar las bendiciones y los triunfos que Dios te da. Bendito el nombre de Dios. Colocamos nuestras manos y en fe, aleluya, declaramos la bendición del Todopoderoso. Padre querido, gracias te damos delante de tu presencia. Padre, pedimos que la ayuda de tus santos ángeles esté ahora con nosotros, que ángeles de Dios sean enviados ahora a los diferentes lugares y que estos ángeles estén allí ministrando la sanidad, la liberación, la victoria, el triunfo a cada vida en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que queme con el fuego de tu Espíritu Santo todo tumor, ahora mismo sea reducido. Aquí estás, obrando en mí. Te adoro.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Glorifícate, Dios mío, todo problema cardíaco, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, Dios mío, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, ahora mismo te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, para todas te las personas adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, sean bendecidos, sean levantados manos para gloria y honra tuya, Padre, oh, para siempre. hoy siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y que pueda ver la bendición, el favor de Dios, todo lo que ofrezca. Bendito el nombre de Jesús. A todas las personas que necesitan usar en el día de hoy, muchas gracias. Los que no tienen una iglesia, los que congregan, necesitamos la gracia de Dios. Bajo Oliva, el sector de Manuel Isabel. Aquí estamos con la ayuda de Dios para darle una bienvenida el día miércoles 6:30 de tarde, para aquí 6:30, dándole la bienvenida. Y el día domingo, pues de igual manera, a las 9 de la mañana estaremos allí en nuestro servicio dominical y estaremos una vez más ministrando sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, salvación para todas las vidas. Bendito el nombre de Jesús. Son días de celebración, son días de gloria, son días de triunfo. Bendito el nombre de Jesús. Porque los días de gloria suenan años. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Amén, amén.
darte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor. ¡Aleluya! Estamos contentos en esta fiesta. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón.